Bueno, estamos acá con Oscar Blando. Yo siempre lo que hago es pedirle a la persona que se presente a sí misma. Más que yo hacer una presentación, sí, decir que la amabilidad tuya, que conociéndome poco, a ver, alguna vez te he entrevistado que estaba Víctor de Batista, acá cerca en la UOX, estábamos en Colón y Ceballos. No me acuerdo por qué tema era, creo que reforma de la Constitución. Eso es. Que también estuviste activo en ese tema, cuando era el gobierno de Miguel Lipschitz. Así que presentate vos, Carlos. Bueno, gracias, un gusto estar contigo, dialogar y soy un vecino de la ciudad de Rosario, porque nací acá. Cursé toda mi carrera educativa, para decirlo de alguna manera, primaria, secundaria y universitaria en la educación pública, como mis hijos. Soy abogado, litigué toda la vida hasta que ahora me acabo de jubilar, por lo menos del litigio permanente. Fui legislador provincial allá por la década de fines de 80, de los 90. Diputado provincial. Diputado provincial. ¿Por qué partido había sido? Yo fui por una línea interna que fue la del latorrismo dentro del PDP. Ah, mira. Dentro del latorrismo, que estaba en contra del oficialismo partidario en su momento, y fui entre el 87 y el 91 diputado provincial. Allí trabajé mucho el tema educativo, educación, estuve en el Congreso Pedagógico de Alfonsín en esa época, en Nepalse, y luego la profesión misma me llevó al tema de la defensa de los maestros en el derecho, ¿no es cierto? Recursos, etcétera, etcétera. Y siempre en educación universitaria, digamos, en el sentido que sí, en la Facultad de Derecho me recibí, después fui el primer secretario académico a partir de la dictadura, de la democracia al fin de la dictadura, en el 84 hasta el 87 fui secretario académico de la democracia ahí en la UNR. En la UNR, en todo lo que fue la etapa de la normalización democrática. Y bueno, siguiendo siempre con mi profesión y después con la universidad, profesor de Derecho Político, y después de posgrado en varias asignaturas, en general todas de Derecho Público, y últimamente tengo la diplomatura en Derecho Electoral y Político, que ya tenemos la segunda cohorte en esta. Bueno, más o menos una síntesis. Soy muy hincha de Newell's, fanático de Newell's. Bueno, ¿Qué va a ser? Bueno, así es un poco la síntesis. ¿Va a la cancha todo? Iba a la cancha. Cuando falleció mi viejo dejé de ir a la le heredaste de tu papá la pasión. Exactamente, que también fue abogado, fue el concejal de Rosario y diputado provincial. ¿También por el PDP? Ahí, él sí, directamente por el PDP. Y yo me distancié, yo hace 30 años que me desafilié al PDP. No tengo ninguna más relación con el partido. ¿Y tenés alguna relación con alguno? No. Sos como un independiente. Yo fui convocado, bueno, me faltó decir esto, ¿no? La función pública fue convocado como persona independiente, digamos, por lo que se suponía que yo podía conocer en la época de Hermes Wiener. Ahí fui convocado a un tema caliente que fue hacer el programa de protección a testigos en causas de lesa humanidad. Es decir, se empezaban los juicios contra los militares, se continuaron en realidad, pero en Santa Fe se empezaron, y allí estaba el tema de había que proteger a los testigos. Entonces yo me ocupé de toda esa parte. Y sobre el 2010-2011, cuando se implementa la boleta única de papel en Santa Fe, a partir del 2011, bueno, por esa expertise que yo tengo, se supone un poco derecho político, derecho electoral, etcétera, empecé a trabajar en eso, en la implementación, en los dos gobiernos de Bonfatti y de Lipschitz, en la boleta única de papel en Santa Fe. ¿Es el mejor sistema para vos, boleta única? Es el sistema, ninguno de los sistemas es perfecto, pero me parece que es muy superior al sistema de boleta partidaria. El mundo
democrático, la mayoría, absoluta mayoría de los países del mundo utilizan la boleta única de papel. En Europa, en Latinoamérica y en Argentina, en 2 provincias a nivel provincial, Córdoba y Santa Fe. Algunas ciudades, pero San Luis, por ejemplo, y evidentemente mucho mejor que el voto electrónico, que realmente tiene en todo caso las ventajas que puede tener el voto electrónico y no tiene los peligros que puede suponer el voto electrónico. Bueno, en la última paso falló muchísimo el sistema allá en Cava. Claro, porque de alguna manera hay una privatización del sistema. Entonces vos podés privatizar muchas cosas. Ahora, privatizar las elecciones es un problema, ¿no? Poner una máquina entre el votante y el instrumento de votación es un problema. Está en juego el secreto del voto, está en juego la falta de control que cualquiera de nosotros podemos tener en una claro, porque elección. si vos pones fiscales en todas las mesas, o bueno, vamos a confiar que los presidentes de mesa hacen todo bien, pero el control es mucho más tangible con el papel. Pero lógico. Porque yo fiscalicé muchas veces, mando los resultados y de todas las mesas. Pero lógico, Entonces vos podés hacer un conteo casi exacto. Obviamente, además, el acta, que es la autoridad de mesa, que es el instrumento legal fundamental, el escrutinio de mesa, ahí está todos los fiscales controlando y viendo el voto que sale, dónde va, etc. Lo mismo en la boleta única de papel, en eso es igual, en el pizarrón se hace el acta, bueno, me parece que ahí se puede controlar un lugar. Una de las ventajas que tiene el voto electrónico es que es más rápido en el conteo definitivo. Esa es una ventaja. Ahora, en la Constitución, un poco más lento y bien, ¿para qué vamos a correr? Exactamente, la integridad del voto. En la Constitución pide que sea secreto y que sea íntegro el voto, no que sea rápido el resultado. Entonces, el mundo prefiere eso y me parece que nosotros tenemos que ir a eso. Lo que pasó en Cava fue un problema, ciertamente fue un problema porque las máquinas no funcionaban y lo peor fue lo que Bullrich de alguna manera denunció, es decir, votaba una cosa y le salía otra, digamos. No, eso me da una desconfianza. Pero claro, ese es el problema, porque mucha gente no se da cuenta de esto. Y además lo que salió en la impresión, un voto de la elección de Paraguay. Es una cosa, esto lo denuncia. ¿En serio? Lo denunció Servini, la jueza, sí, que ahora quiso cortar con este acuerdo que tenía con la ciudad para el voto electrónico. Y de hecho, ayer la Cámara Nacional Electoral, órgano máximo, con los funcionarios de Cava, decidieron ir por la boleta papel, no boleta única, pero se va a votar allí con boleta papel. Nada más que separada, la del presidente por un lado y la de jefe de gobierno, etcétera, por otro. ¿Pero cuál es la diferencia? No es boleta, no es claro. Es la boleta partidaria. No la sábana. Sí. Sí. O sea, el sistema de boleta papel. Es la boleta papel. Que cada uno puede llevar el voto ahí. Y que cada uno puede llevar el voto. Claro. Ahí va, en Cava estamos hablando. Cuesta creer que en Cava no hayan implementado pero es que la boleta única de papel, realmente. Es que hay un mandato que no cumple. El código electoral de Cava, que es bueno, sí, establece la boleta única de papel. No dice otra cosa. Es decir, lo que están incumpliendo es el código electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y después dice, en el mismo artículo 111, lo recuerdo porque lo tuve que estudiar, se podrá incorporar tecnologías a la boleta única de papel. Pero el criterio es boleta única de papel. O sea que ni voto electrónico obliga, y menos ahora que se utiliza la boleta partidaria, ¿no? Claro. Porque yo estoy en algunos grupos, algunos se llaman votar o no votar, en donde muchos sostienen que ya está todo elegido, desde llamarle las élites, dueños del planeta, corporaciones, desde quién va a ser presidente, a que todo es un fraude, a que no sirve de mucho votar, que el poder no está en los gobernantes ni en el pueblo.
Entonces, nada, hay toda una serie de argumentos. Yo como estudio todo, presto atención. Yo me he presentado ahora y también tenía una incursión 2015, 2017. Me gusta mucho la política y empecé como a pensar algunas cosas respecto de esto, del sistema representativo, si es el mejor, porque el pueblo gobierna a través de sus representantes, y si no te representan bien, bueno, todo ese melange que te hice para que des tu opinión, porque hay un alto grado de abstencionismo. Bueno, Y se prevé también para las generales. bueno, muy amplio el tema. Sí, no, aparte yo te diré 5 temas a la vez, sí, pero bueno, así es. que no pero vamos a encauzarlo por lo menos en algunas ideas de las que participo. A ver, es cierto que ha habido en Argentina, pero también en el mundo, hay una declinación de la participación a través del voto tradicional. Es decir, hay una declinación, hay una ola, digamos así, en algunos casos más fuerte, en otros casos menos fuerte, pero una ola antipolítica, antipolíticos, bueno, esta es una onda general que también se expresó en la Argentina. En Argentina ha habido en las elecciones provinciales, obviamente, una declinación de la participación. Como ha habido algunas investigaciones que hemos seguido, también es cierto que no ha habido una declinación de la participación abrupta. No es que hay bajo y sube, viene una declinación desde hace tiempo. Permanente, en la provincia. No grande, pero evidente, digamos. En Santa Fe hubo una disminución de entre 6 y 8 puntos muy importante, es decir, en Santa Fe el 37% a nivel provincial no fue a votar, y en Rosario no fue a votar el 42%. Y después está un 10%, entre 10 y 12% con voto blanco y voto nulo. Claro, después tenés su Entonces, digo, esto es un problema, ciertamente. Ahí se juntan varias cuestiones que tienen fundamentalmente que ver en un cambio en la representación política. Me parece que la gente no solamente quiere expresarse a través del voto, del sufragio, que era la forma tradicional de una sociedad distinta a la nuestra, que se expresaba a través del voto, democráticamente, ¿no? Bien o mal para cada uno, pero esa era la manera. Creo que la forma de representación tradicional es insuficiente. Esta forma de ir a buscar al ciudadano cada 4 años, por lo menos digamos que es insuficiente. Entonces hay una autorrepresentación de la gente que participa, no ya tanto a lo mejor yendo a votar o impugnando su voto, un voto castigo, un voto veto, porque hay voto en blanco, porque hay voto nulo, etc., sino que también está abierto a otras formas de representación, de autorrepresentación. Es decir, va y reclama, va y peticiona, va y pide que le solucionen los gobernantes los problemas concretos que cada uno tiene. Es decir, hay un voto, una actividad, ejerce el poder negativo, digamos, ¿no? Es decir, un poder de veto hacia las autoridades, no solo con el voto, sino con otras formas de participación. Porque es cierto que están cerrados los canales de participación, o por lo menos no están muy abiertos. ¿Qué quiero? Por lo menos los institucionales. Sí. Es decir, esto es obviamente que la democracia representativa, como era en el siglo XIX con la Constitución del 53, 60, etc., es insuficiente. Hay un artículo al que hacía referente antes, el 22 de la Constitución, que sigue vigente, que dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de los representantes. Claro. Fíjate que dice, no solo no gobierna, no delibera. Es decir, una democracia
que está representada por determinadas élites, que claro que la elige el pueblo, pero la participación queda ahí, digamos, ¿no? Podemos discutir sobre este tema de la representación, de cómo juega, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de la representación? Pero entonces, bueno, esto se advierte a mediados del siglo pasado, fines del siglo pasado, por eso todas las constituciones, la Constitución del 94 establece formas de llamadas semidirectas de participación, que pueden ser la consulta popular, las iniciativas populares, en algunas provincias las revocatorias populares. Como dato, Santa Fe tuvo una constitución muy progresista en la década del 20. La constitución progresista santafesina de 1921. Esa constitución que justamente la impulsó Lisandro de la Torre, pero que la convención tenía mayoría radical, radicales y demócratas progresistas. Hicieron una constitución muy progresista para su época, estableció los derechos laborales, los derechos sociales, el voto de la mujer para los cargos municipales. Bueno, realmente fue lo que se llamó el constitucionalismo social en Europa, Weimar, México, en América. Bueno, esta constitución que después la pone en funcionamiento, que fue vetada, había que contarlo, pero digamos, pone en funcionamiento el gobierno de Luciano Molinas entre 1932 y 35, que entre otras cosas estableció algo que aún no tenemos, que es la autonomía municipal. Y Santa Fe en el año 33 se da su carta orgánica municipal. Ahí también se establecían formas de revocatoria, de referéndum, de plebiscito, es decir que el sistema ya venía teniendo necesidad de que más allá del voto la gente pudiera participar. Obviamente, en una circunstancia como esta, en el ámbito y en el plano nacional, de fracaso de los gobiernos. Es decir, acá hay un fracaso del gobierno de Juntos por el Cambio entre el 2015 y el 2019, del fracaso de este gobierno del 19 hasta acá. Ciertamente esto, los malos gobiernos, los fracasos de los gobiernos, en una circunstancia actual como de inflación que ataca a los sectores populares de menos recursos, más importantes, en un marco así, bueno, el criterio de impugnar a todos por igual, el de impugnar a la política tradicional, etcétera, bueno, produce fenómenos, por un lado, de abstención, por el otro lado, de aumento de voto en blanco y de voto nulo, y de la aparición también de personajes que intentan rescatar este voto castigo, esta bronca ciudadana, por otro lado, digamos, y que tiene su consecuencia en estas últimas elecciones de las PASO. Sí, estaba pensando en esta cuestión de que nombraste de la representatividad por un lado, los problemas que tiene, y por otro lado, bueno, yo soy psicólogo, vos abogado, en mi caso creo que de ustedes también, yo tengo que hacerme un seguro de mala praxis, si hago mal las cosas me pueden denunciar. Me parece que eso no se ve en los políticos, en el sentido que si alguien prometió algo o intervino mal y tuvo malos resultados, el pueblo mucho no puede hacer. No sé si se puede hacer algo, pero en mi caso yo no veo ninguna consecuencia. Bueno, entonces creo que por ahí esto de no ir a votar es una dosis ahí de resignación, por lo que yo hablo no, yo no voy, ¿para qué? Yo sigo trabajando. La típica, a mí ninguno me va a dar de comer, entonces no quiero ni participar. Aparte se la llevan de arriba, etcétera, etcétera, son una casta o una clase social privilegiada, como me dice mi terapeuta. Todo ese tema, representatividad, consecuencias del mal accionar de políticos, funcionarios. Sí, evidentemente esto existe, hay una desafección, como lo solemos decir, ciudadana con la política y con los partidos. En Latinoamérica también, Latino Barómetro, que es una encuesta muy importante,
lo demuestra. Por abajo en la lista están los partidos políticos, los congresos, la legislatura, la justicia. Cuando llegó la democracia, eso que estaba ahora abajo estaba arriba, digamos, ¿no? Entonces, es decir, había un problema de funcionamiento de las instituciones democráticas. La desconfianza, por lo menos en la Argentina, no es tan grande con la democracia, sino cómo funciona la democracia. Claro. Bueno, son las instituciones que funcionan. Es decir, hay sectores que están empezando a decir, bueno, con los militares estábamos mejor, una cosa así, muy peligrosa. Pero los demás, una gran mayoría, creo que la inmensa mayoría, lo que dice es, señores, no queremos esto, pero usted solucióneme los problemas concretos, ¿no? El problema de cómo llegó a fin de mes, el tema de la inflación, el tema de la seguridad, mi jubilación, bueno, digamos, hay temas muy concretos de impugnación y que hacen que, obviamente, la gente produzca consecuencias esta realidad. Ahora, el tema es la salida, porque acá no solamente ha habido abstención, no solamente ha habido no participación o impugnación del voto, sino que también en las PASO hay un ganador, digamos, ¿no? Dice, bueno, por lo menos que recoge una cantidad mayor de votos, que fue Javier Milei, sí, digamos, ¿no? Y obviamente este es un problema, por lo menos desde mi punto de vista, porque aquello no funciona bien, pero lo que propone Milei y lo que significa Milei, para mí es más peligroso. Para mí ahí el binomio Milei-Villarruel, digamos, ambos, significan un peligro hacia la gobernabilidad democrática. Es decir, son dos personas que niegan lo que pasó en el 76 o reivindican lo que pasó en el 76. Y esto es ciertamente una cosa muy grave que significa romper el consenso democrático del 83 para acá. Porque ha habido avances y retrocesos en ese proceso. Porque se juzgó, también hubo leyes del perdón, hubo indulto, se volvió a juzgar, bueno, digamos, hubo avances y retrocesos, pero con sus más y con sus menos, ese consenso democrático del nunca más estaba vigente. Hoy con Milei eso está en discusión. Y esto va con lo que decíamos, una cosa es no estar a favor de cómo funcionan las instituciones democráticas y otra es no estar a favor de la democracia y preferir otro gobierno. Cuando se prefiere otro gobierno a la democracia, se prefiere gobiernos autocráticos. Esto está claro, digamos. Entonces, la salida es lo que yo denomino un político populista de extrema derecha, como es ese binomio. Me parece que no. Pero la gente, no todas, porque hay mucha abstención, voto, creo que es mayor lo que la gente que no fue a votar y después blanco y anulado, que es lo que sacó esa fórmula. Pero hay una elección de las personas y en este caso tanto Milei como Victoria Villarruel dicen claramente, no como Menem que decía, si yo decía lo que iba a hacer, no me iba a votar nadie. Y la gente quizá no esté escuchando todo profundamente, pero harta de los malos resultados, a nivel seguridad, inflación, etcétera, el gasto para mí muy alto, baja austeridad, digamos. En la clase política dice, bueno, lo que más le queda a la casta, la motosierra, que esta vez los políticos paguen los platos rotos. Entonces eso prendió mucho, pero o sea, si gana Milei va a ser legítimo y fue elegido. No, yo no cuestiono la legitimidad, al contrario. Si estoy hablando de democracia, claro. respeto la voluntad popular. Claro. Lo que no quiere decir que uno esté de acuerdo. No, seguro. Ni además yo
impugno como lo hizo un gran político argentino fallecido lamentablemente, que fue Carlos Aullero. Sí. Y que él decía, miren, esa idea de que el pueblo nunca se equivoca es un error, porque es darle al pueblo, digamos, una organicidad, una infalibilidad, y no le permite el derecho a equivocarse, como puede tener cualquiera. Es decir, el pueblo se puede equivocar. ¿Sabés qué me acordé? Las consecuencias de una elección las toma el pueblo. Bueno, hacerse cargo también de esto. Me acordé, nada que ver con la política, pero hay una frase que dice, el cliente siempre tiene razón. Sí, sí. No siempre tiene razón. No siempre tiene razón. El pueblo no siempre tiene razón. No siempre tiene razón. Y los seres humanos en la vida personal, hablo de mí, pues, Seguro. bueno, vengo una experiencia fallida en pareja y ahora voy a elegir otras características. Y capaz que me volví a equivocar. Obvio. No es infalible y tampoco, no en eso coincido. Lo que tiene que sí, uno tiene que respetar la voluntad popular y saber que esa voluntad popular tiene consecuencias sobre lo que pasa. Por eso yo la llamo populista. Digamos. Acá tomando un poco lo de María Esperanza Casulo, que es una de las que mejor define todo el populismo, y alguna característica. Ella dice, de alguna manera todos somos populistas. Que cuando sectores de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, por ejemplo, dice, ¿son ellos o nosotros? Bueno, esa es una típica consigna populista, claro, en donde divide el campo ideológico, simbólico y real en ellos y nosotros, lo bueno y lo malo. Es decir, esa de López Murphy, que está en contra del populismo, utiliza términos y una política claramente populista. Es decir, toda la identificación del populismo, es decir, bueno, es plantear un escenario entre ellos y nosotros, que algunas veces, tratando de establecer determinados mitos, en donde hay villanos y hay héroes, sí, y villanos. A veces los villanos pueden ser, bueno, el Fondo Monetario Internacional, el colonialismo, no sé, y a veces para abajo, es decir, que los males de decir son los extranjeros, son los villeros, son, bueno, puede ser para abajo o para arriba, según sea más para izquierda o para derecha. Milei claramente adoptó inteligentemente esta situación y dijo, identifica a los villanos. Y es decir, el Estado, dentro del Estado a la clase política, que la llama casta, y a la izquierda y el socialismo y el comunismo, cosa que en Argentina nunca ha gobernado, pero no importa. La gente llama comunista lo que no tiene nada que ver con comunismo. No existe. Cuando le preguntan, bueno, era muy gracioso esto en la época de la pandemia, ¿no? Que salían ayer contra el comunismo, ¿no? Señora, ¿qué es el comunismo? Y cuando la gente se queda con mi lapicera, una cosa absurda, es decir, no tiene ningún rigor histórico, no existe, no importa. Para el populista eso no importa. Si la gente lo cree, es suficiente. Y segundo, hay un elemento que claramente ayuda a todo esto y que la política tradicional no lo ha entendido de la misma manera, es todo el avance tecnológico, la utilización de las redes sociales, etcétera, en favor de determinadas cosas. En las redes uno no puede hacer este discurso que estamos haciendo vos y yo. En la red donde yo te puedo decir, usted es un corrupto. Punto, no necesito decir nada más. Con eso se construye un enemigo. No necesito frases, explicaciones, argumentaciones, etc. Entonces, cosas cortas, la casta, el Estado, etc., bueno, sirven para que el malestar real de la sociedad o de determinados sectores de la sociedad más que de otros, bueno, se canalice por ese lado. Con un voto más afectivo que racional. Más afectivo, emocional, sí. Y en que la persona harta de, qué sé yo, las proclama, hablando de lo provincial, esto lo digo yo, la paz y el orden, el mismo Hapkin, estoy preparado para
para seguridad, para ser el jefe de territorio, y voy a poner de pie a despertar el gigante, creo que decía Omar Perotti, y después vos ves, qué sé yo, cosas sirven. Cuando arrancó la billetera Santa Fe, que fue algo bueno, por el tema de la inflación, cada vez quedó más chica la billetera esa. Y ahora la lleva a 8.000, que es muy, no va al nivel de la... Entonces, de la inflación. La gente dice, bueno, por lo menos algo, pero Sí. no te alcanza. Con lo cual ahí se abre la puerta para otras voces, y ahí el que lo sabe capitalizar. Pero el tema acá más, para mí, en donde está el tema de la representatividad es, yo voté a alguien, me prometió algo y después veo que están hablando otra cosa que nada que ver, o impuesta de afuera o como sea. Y vos decís, pero pará, esto que están hablando yo no lo voté, no me representa, ¿por qué están hablando de esto? Entonces ahí hay como un divorcio que vos decís, esa es la parte de la representatividad en la cual yo como ciudadano me siento me da mucha impotencia. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Qué hay mejor? Bueno, o cómo, no sé, cómo se exige que no pase. Una de las cuestiones que realmente traen bronca y pugnan a los políticos y a los dirigentes políticos es el tema del incumplimiento de los mandatos electorales, ¿no? Es decir, uno promete una cosa y hace otra. De todas maneras, es cierto que también ganó alguno que dijo, si yo digo lo que iba a hacer, sí, no me votaba nadie. ¿No? Es decir, sin embargo, esa persona que lo dijo, hizo lo contrario a lo que dijo, bueno, fue reelegido incluso. Sí, es verdad. Es decir, a veces el comportamiento ciudadano merece una explicación profunda sobre eso. Ahora, dicho esto del incumplimiento de los mandatos, que en general ocurre que la gente... Hay un problema en la representación. A ver. ¿Qué es representar? Representar es colocar a alguien que no está presente. Es decir, ¿quién es en la relación, digamos, del mandato civil, del mandato comercial, etcétera, de una situación? Bueno, o yo como abogado, yo represento a mi cliente en el juicio. Y yo tengo que hacer lo que mi cliente me dice. Bueno, porque ahí hay un mandato expreso, hay lo que se llama un poder especial, que uno le dice, mire, yo le firmo el poder. Le firmo este poder para que usted me represente en este juicio, sí, en este tema, o en todos los juicios que tenga, pero lo dice expresamente. En la representación, ¿quién es el que no está? El pueblo. Claro. Y hay un representante. Ni deliberando, ni gobierna ni delibera a través de los representantes. Pero sigo con esta idea. Uno le da la representación. Ahora, no le da un mandato expreso, determinado. Uno cuando vota y le da representación a alguien, da un poder amplio, una representación libre, como se llama, no un mandato imperativo. Entonces vos le estás dando una representación libre. Entonces, ¿qué puede pasar? Que una persona le diga, bueno, yo le doy el voto a esta persona porque a mí me gusta, que está a favor del matrimonio igualitario, que está a favor del aborto, no sé, una cosa así. Pero a su vez esa persona también está a favor de la pena de muerte, de bajar la imputabilidad, etc. Entonces, ¿qué puede pasar? Que una persona diga, yo no voté por estas dos cosas, pero no por estas otras claro, cosas. Claro. Entonces, cuando esa persona vota de determinada manera, pero yo no lo voté por eso, y claro que no lo votó, porque el mandato, la representación es amplia, no es un mandato imperativo, concreto y determinado, para poner el ejemplo del abogado con su cliente. El mandato imperativo viene de la idea de la democracia directa. La democracia clásica, griega, esa, era la que todos participaban, todos no, los ciudadanos participaban, los esclavos, las mujeres no, pero participaban en hacer las leyes. Y después vino
cuando se complejiza, cuando empieza a ser demográficamente más grande, bueno, viene Rousseau y dice la soberanía popular y dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con la representación, pero la aceptaría, ¿no? Y después todo el liberalismo político dice, bueno, el mandato tiene que ser imperativo, es decir, el gobernante, siguiendo la democracia directa, tiene que ser lo que yo le digo que haga. Claro, ahora, en unas sociedades con millones de personas, amplias, etc., el liberalismo político, hay un autor que es Ciel, etc., dice, no, el mandato no puede ser imperativo, el mandato tiene que ser libre. Y yo represento, en esa época la burguesía, yo represento a todos. Esto lo trasladamos a hoy, claro. Y digamos, bueno, yo voto a una parte sí y a otra parte no. Por eso es importante el tema de los programas partidarios, aunque claro. No lo lea nadie. Pero por lo menos yo digo, bueno, usted tiene estas pautas programáticas y si usted no me cumple esto, me dice lo contrario o vota lo contrario, yo lo puedo impugnar. Ahora cuando es tan amplio, donde uno o se dice por allí una cuestión por televisión, por una red, pero después se dice lo contrario, bueno, todo hace a la confusión general. Entonces la solución sería el programa partidario, el estudio del programa partidario, y si yo voto a alguien que me represente, es que si no, que no se mueva de eso. Pero es que si no, ¿qué cuenta vos le podés decir? Porque a lo mejor la gente dice, pero yo digo, pero yo creía en el voto, en la pena de muerte, yo creía. Sí, pero usted me habló del aborto o del matrimonio igualitario. Sí, bueno, yo estoy a favor del voto del matrimonio igualitario, pero también estoy a favor de la pena de muerte, o que le bajen la imputabilidad a los chicos a los 8 años. Aunque no va una cosa con la otra, teóricamente. Yo pienso eso. Entonces, es muy difícil. Eso es un problema cuando pasa en las reformas constitucionales, que yo fui, me lo dije al principio, director de reforma constitucional, ¿no? Política y constitucional. Cuando hay consultas en donde hay que votar sí o no 300 artículos. Sí. Bueno, uno puede estar a favor de la división de los poderes, de los controles, qué sé yo, pero puede no estar a favor de la reelección indefinida. Sí, digo, es muy difícil ese tipo de cosas. Por eso, normalmente lo mejor, en algunos países, en Suiza, hay experiencia en Islandia, bueno, en donde claramente son los lugares menores, digamos, de cantidad de gente, en donde se convoca para temas específicos, para temas claves y específicos. Entonces uno dice, bueno, yo estoy a favor o estoy en contra de esto, ¿no? Es decir, de que yo pueda en Rosario tener el puerto de la música o no tener el puerto de la música. Bueno, a ver, vamos a discutir ese tema, lo consultamos. Lo que pasa es que en Argentina, pese a que hay consulta popular, desde el 94 que se instaura constitucionalmente, los gobernantes no han llamado a ninguna consulta popular. Y en las provincias que tienen, todas las provincias argentinas, salvo Santa Fe y Mendoza, que no reformaron sus constituciones, todas tienen la consulta popular. ¿Cuántas consultas populares ha habido? Muy pocas a nivel provincial. Y a nivel nacional, ninguna. ¿Y un grupo de ciudadanos puede reclamar que se haga una consulta popular para algún tema? No, solamente de acuerdo a lo institucional puede presentar iniciativas populares. Una iniciativa, buscar firmas, etcétera, para una iniciativa que después el Congreso o la legislatura, en su caso, apruebe. Pero es un proceso engorroso, un proceso que habría que desburocratizar, digamos, ¿no? Bajar las exigencias, porque si no, la institución está ahí, pero la ciudadanía no la utiliza, ¿no? Las trabas son muchas, y a veces también a los dirigentes o a los legisladores les gusta que le vengan a marcar la cancha. Entonces, digamos, es un tema que hay que profundizar y que hay que mejorar. Otra pregunta, porque también leía que muchas personas dicen, bueno, si no vamos a votar, no blanco, nulo, no vamos
y pasamos el 40%, como que se anula la elección y se terminó ahí. Eso no es así. No es así. No es así porque ha habido Aún cuando vaya el 10% a votar, bueno, no ha habido evidencia empírica de que solamente haya ido el 10. Hay algunos casos, dos localidades en Santa Fe, en donde el voto en blanco le ganó. Le ganó. Pero bueno, suponete hay un 30% que votó y esa persona... O sea, esa persona ganó. Por supuesto. O sea que el llamado a no votar y solamente ir por ese lado no realiza gran cosa, digamos. El llamado a no votar consolida el statu quo. Claro, perpetúa, claro. A los que vos querés impugnar. Ninguno de estos me gusta, no hay que ir a votar. Bien, esos que no te gustan son los que van a ganar. Claro. Porque si ese 40% que no fue a votar fuera a votar y va a votar a otro, bueno, la cosa puede cambiar. Ahora, si vos no vas a votar, esto se consolida y queda tal cual está. Es decir, yo lo puedo entender, está muy bien, no puedo comprender, el dolor, la bronca, exacto, pero no ayuda a la postura que vos tenés. Para cambiar hay que votar otra cosa. Esto es lo que hay que hacer. Para votar hay que votar otra cosa. Claro, yo lo que planteaba, y si no te gusta ninguno, vota en blanco, digamos. Pero yo lo que planteaba era, bueno, no te gusta porque, no sé, siguen la Agenda 2030, lo que sea. sí, No sé, alguna vez Cristina dijo, armen un partido político sí. y preséntense. Yo lo veo más por ese lado, redoblar el esfuerzo para que, porque si no es medio lavarse las manos, bueno, no voto, pero es como, yo la comparación que hacía, un edificio, vamos a algo más chico, un consorcio, no voy porque son corruptos, porque arreglan con el administrador, van 4, nombran al mismo administrador y te la tenés que morfar. Así es. Sigue todo igual. Ese es el ejemplo. A veces se me ocurre alguna analogía ahí. No, me parece bien. La hemos utilizado a esa misma. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque es correcta. El edificio es como el país o como tu ciudad. Entonces, si vos le delegás, le cedés la representación, la decisión, y tu decisión se la dejás en manos del otro. Digamos. Entonces, después es difícil decir, che, no estoy de acuerdo. Bueno, hubiera venido también. Entonces, digamos, es así. Yo lo planteaba, publicaron un artículo en La Capital, creo que hacía referencias también, ¿no? Sí. ¿Por qué votar a pesar de todo? Ah, ese era el artículo. Es decir, un poco yo planteaba esto, si vos no decidís, hay alguien que decide por vos. Y no va a ser en la dirección que vos estás queriendo, a lo mejor. Entonces, digamos, es entendible, la bronca es entendible, pero digamos, sobre todo en las PASO, porque vos en las PASO tenías no una falta, un exceso de oferta electoral. Ah, sí, es verdad. Vos tenías en Santa Fe, en Rosario, tenías... Yo estaba en una de las 54 listas para concejal. Bueno, vos estabas... Ahora quedaron 6. Bueno, exacto. Entonces... Ahí tenés un abanico. Entonces vos lo que haces, bueno, las PASO se critican, pero en definitiva ese es el objetivo de las PASO, es decir, concentrar después la oferta electoral en poco, en lo que tiene un referente de la representación, etc. Razones que sean. Bueno, muy bien. Pero vos tenías alternativas, unos más conocidos, otros menos conocidos, pero vos tenías muchas, uno más a la izquierda, otro más a la derecha. Vos tenías opciones, no es que no tenías opciones. A veces uno dice, bueno, son todos lo mismo. No es cierto que son todos lo mismo. Hay gente que no ha llegado a la política y que es honesta y que quiere hacerlo honestamente. Y hay gente de la política que también lo es, y sí, lo ha sido. Yo lo digo, digamos, de beneficio personal. ¿Qué quiero decir? Mi padre ha sido político, y él no se jubiló con la jubilación de privilegio en la provincia de Santa Fe, concretamente cuando la mayoría de quienes estaban con él, sí. Entonces, yo lo mismo, pasé por la legislatura, 4 años nada más, pero pasé por la función pública, 12 años.
Y yo vivo en mi misma casa, tengo un auto Sí, de hace sí, varios años. Es decir, no nos enriquecimos con la política y además hicimos lo que pensábamos. A lo mejor por eso uno es minoría, digamos, pero digo, hicimos lo que pensábamos, dijimos lo que pensábamos. Y a veces eso, la verdad, no es un valor para la sociedad. Y entonces llega uno que dice, te miente, dice una cosa y dice otra, te roban pero hacen, toda esa idea. Bueno, y posterga a lo mejor a gente honesta, gente que quiere cambiar, o que le vaya mal en la política, o que no entre en la política. Sí, otro argumento también es, bueno, por más bueno que sea y demás, no lo van a dejar hacer, va a terminar cooptado por los malos, porque entra en un sistema que si no aceptás ciertas cosas y no agachás y no te doblás, no te doblás, claro, que se rompa pero no se doble, te segregan y no te van a dejar. No es fácil. No, eso, no es fácil, sí. Eso es cierto, ¿no? Hay que tener voluntad, Coraje. hay que tener coraje, según los lugares, un lugar más que en otro. No es lo mismo ser gobernador que estar en una banca de diputados, son dos cosas distintas, ¿no? Esto es cierto. Pero me parece que no es imposible. Yo he pasado por la función pública, he pasado por la legislatura. Hay que saber decir que no. Hay que plantarse, decir esto yo no tal cosa, tal. Yo me acuerdo de algunas anécdotas que me pasaban. En mi época se votó la ley de lemas, Claro. que yo voté obviamente en contra, la reforma del Estado en Santa Fe, la privatización del Banco de Santa Fe, bueno, toda una serie de épocas, en una época de mucha ebullición, digamos, ¿no? Política, de cambios en la política, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que tenía mis proyectos, mis cosas, ¿no? La ley de consejos de escuela de la provincia de Santa Fe es mía, la ley de bibliotecas populares de la provincia fue un proyecto mío, bueno, y otras que no, quería, y no salían, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que me decían? Entre comillas, ¿no? O sea, a ver, Orlando, decía, a vos no te vamos a poder comprar, pero no te vamos a sacar ni un proyecto más de eso que vos querés. Bueno, ahí estaba, digamos, ¿no? Evidentemente todo demostraba que algunos lo compraban, ¿no? Y a otros no nos iban a comprar, ¿no? Pero bueno, estaba el juego de la amenaza de que no te iban a sacar nada. Bueno, todo eso existe, todo eso es difícil, pero hay que entrar en el político. Yo no me enojo, que periodistas, que artistas, que deportistas ingresen en la política. Sí, lo que digo es que no es lo mismo entrar de abajo en la política y otra es que uno venga a la política. Como paracaidista. ¿Eh? Como paracaidista. Claro, ¿y a qué le llamo paracaidista? No que uno se presente en una lista y la banque sin dinero, entonces, sino que de pronto dice, no, yo quiero ser senador nacional. Si es posible no entrar en internas, mejor, el dedo del líder, mejor, que tiene asegurado el dinero, que tiene nada. Es decir, esta gente que no es que entra de abajo y dice, bueno, yo voy a entrar en un partido político, mis ideas van a prevalecer, no le sabemos nada de nada, y de pronto, bueno, es senador nacional, diputado nacional, lo que sea, digamos. Sí, está bien, pero, digamos, no tenés ningún tipo de militancia, ¿no? Militaste lo privado y nunca te interesó lo público, y de golpe y porrazo pero llegás a un lugar que otros nunca llegaron, digamos, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, ahora voy a ir cerrando por tu tiempo. Ya estamos. Pero lo último, después lo paro. Así como vos para ser abogado tuviste que estudiar, pelarte, yo para ser psicólogo, y recién ahí pude ejercer. Tal cual. Habría que pensar en algún filtro como para decir, prevenir estas cosas. Está bien, vos decís, pero la gente quiere participar. Bueno, no sé si. No, pero esto se me ocurre en voz alta.
una especie Pero de es peor. examen, algo, no sé. No, pero es peor. ¿Sabés No, lo que es ser senador? ¿Sabés? ¿Qué sé yo? no, está bien, pero yo me refería a otra cosa, no al tipo que viene de abajo y dijo yo me presento y voy a hacer una lista, no sé mucho, pero tengo esta idea. Sí. A eso no me refería, yo me refería al otro, el paracaidista, como vos dijiste, ¿no? Que llega y solamente va si el cargo es a salir, si el cargo es importante. Vos no pasaste por ninguna discusión interna, no sabés lo que piensa, tenés una buena cara, tenés algún rating y se acabó y se terminó. Es a eso yo Sí, de alguna manera discuto y critico. No, a la participación al contrario. Oscar, mil gracias. Viste, Gracias. dijimos 20 minutos, podemos estar 2 horas. Totalmente. No me parece.